Bueno, continuamos el programa de Teleclub. Me acompaña Carlos Díaz. Él es comentarista de Canara, pero además de eso también es filólogo, es profesor universitario y es nuestro colaborador en el programa de Teleclub. Ya tienes años con nosotros, ¿verdad, Carlos? Creo que ya en julio, 4 años. Sí, en julio cumpliste 4 años. 4. Así es, exactamente. Bueno, vamos entonces a continuar el programa con él y me dijo que iba a hablar sobre anfibología. Yo le dije, Carlos, ¿qué cosa es eso? Es la ciencia de los anfibios. Y me dice, nada que ver. Pero es tan interesante que quiero que le comentes a nuestros amigos, porque después, en vez de abrir el teléfono, tengo también una cantidad de preguntas que me han dejado para que te haga. ¿Qué dicha? Ok, vamos a ver, anfibología. Anfibología. Bueno, no es una ciencia, pero desgraciadamente es uno de los principales errores que nosotros cometemos, pero también es uno de los errores más curiosos. ¿Por qué? Dentro de la normativa, por supuesto, estaría mal utilizarlo, pero muchas veces las personas lo utilizan para parte humorística, o para parte de comedia. Por ejemplo, como que yo les digo a ustedes, Luisa quiere mucho a su mamá porque es muy buena. De primera entrada podríamos decir que quien es buena es la mamá, porque el calificativo buena está más cerca del sustantivo mamá, pero perfectamente quien puede ser buena también es Luisa. Entonces repito, Luisa quiere mucho a su mamá porque es muy buena. El problema es que no sabemos quién es buena, si Luisa o la mamá. Entonces, ¿qué es la anfibología? La anfibología es el uso de palabras, de frases que son confusas, que son ambiguas. ¿Y esto qué es lo que hace? Que produce un doble sentido. Lo que pasa es que muchas personas, especialmente como les decía en la parte de la comedia, utilizan el doble sentido para hacer reír. Ya en un contexto formal deberíamos evitarlo. ¿Por qué? Porque afecta la claridad, se comprende una frase de diferentes maneras o peor, que no se comprende para nada. Vamos a ver otro ejemplo en la pantalla. Aquí dice, ayer en el concurso Faroles, 2 maestras premiaron a unos estudiantes y se alegraron mucho. Perfectamente uno podría llegar a la conclusión que quienes se alegraron fueron los estudiantes porque este calificativo está más cerca de este sustantivo, pero no es así. Aquí quienes se alegraron pueden ser los estudiantes o las maestras. Entonces el problema aquí sería la confusión. Para arreglarlo podríamos decir, ayer en el concurso de Faroles 2 maestras premiaron a unos estudiantes y ellos, para que se refiera a estudiantes, se alegraron mucho. O podríamos decir, unos estudiantes y ellas se alegraron mucho, que sería maestras. O también podríamos decir, y todos se alegraron mucho. Entonces vean que aquí la idea es aclarar realmente lo que se quiere transmitir. Vamos a ver otros ejemplos. Mi hermano fue a la casa de José en su carro. Aquí el problema es, y el su además es muy confuso en español. La pregunta es, ¿de quién es el carro? ¿De José o del hermano? Entonces podríamos solucionarlo de esta forma. Mi hermano fue en su carro a la casa de José. Esto estaría explicando, es lo que se conoce como un vocativo, lo que se pone entre comas, se estaría refiriendo al antecedente principal que es hermano. O también podríamos decir, mi hermano fue a la casa de José en el carro de este. Esto se refiere al antecedente más cercano que sería José. O podríamos decir, mi hermano fue a la casa de José en el carro de aquel. Aquel se refiere al antecedente más lejano. Otros ejemplos de anfibología, esos son unos cuentos para niños de suspenso. Vean que aquí perfectamente por la confusión podríamos hasta insultar a los niños, que esa no es la idea. Ahí lo correcto sería, esos son unos cuentos de suspenso para niños. María fue al cine con Lucía y su marido. Entonces tampoco sabemos de quién es el marido, si de María o Lucía. Una vez me persiguió un perro en pijamas. Aquí pareciera que quien está en pijamas es el perro y no la persona. Entonces podríamos decir, una vez estando yo en pijamas, me persiguió un perro. Y este que apareció en un periódico, generalmente los periódicos lo utilizan mucho para llamar la atención. Habría que ver si es prudente o no prudente. Le robaron a la mamá en el bus. Parece muy gracioso porque pareciera como que la están asaltando o secuestraron a la mamá, pero la noticia era que a un señor se le murió la mamá en Guanacaste, fue hasta Guanacaste, trajo a la mamá en cenizas, en un cofrecito, venía en el bus, se durmió en el bus y le robaron el cofre con las cenizas de la mamá. Entonces el título era, le robaron a la mamá en el bus. Vean que a veces hay que tener cuidado con esto porque aunque lo quieran hacer de manera muy risible, perfectamente podrían caer hasta en la falta de respeto. Hay anfibologías, como les digo, que se utilizan en los periódicos, pero que pueden ser positivas, como en este caso, para la caspa, ahí no está ofendiendo a nadie, no es ridícula. Ese para sería como preposición, como para producir caspa, o como verbo que sería para detener. ¿Qué tiene que hacer la persona? Leer el contenido de la información para ver a qué se refiere. Pero lo hacen precisamente en los títulos para llamar un poco la atención. Aquí hay otro que apareció en otro periódico,
que era un anuncio, dice, se vende perro, come de todo, especialmente le gustan mucho los niños. Entonces prácticamente, ¿qué está diciendo? Que al perrito le gusta comer niños. Y lógicamente no era esa la idea. O también un anuncio dice, autos usados en venta. Irá a cualquier otro lugar a donde lo van a engañar, venga con nosotros primero. Entonces vean cómo se contradice, porque de alguna manera está diciendo en el anuncio que ellos los van a engañar antes que los otros. Y una de las anfibologías que llamó más la atención hace unos años en un titular de un periódico, y que la gente corrió a comprar el periódico porque qué barbaridad, cómo era posible que sucediera eso, era este encabezado: vaca tuvo niño. Y la gente se preguntaba, ¿cómo eso es un fenómeno? ¿Cómo pasó? ¿Cómo quedó la vaca embarazada? Y al final la gente compraba el periódico y la nota era: una vaca tuvo un niño encaramado en un árbol por más de 2 horas. Y la gente se enojó con el periódico, con cómo era posible que sacaran ese tipo de información. Al final somos nosotros, por crédulos, por estar pensando que estos titulares realmente son ciertos. Al final la anfibología, ¿en qué caemos en la anfibología? Bueno, cuando se desordenan las oraciones, también cuando utilizamos palabras que no son apropiadas, palabras que son ambiguas o que tienen más de un significado, como por ejemplo decir, Luis manifiesta un gran coraje. Si yo digo coraje, recuerden que es una palabra polisémica, o sea, tiene 2 significados. Coraje puede ser una persona muy valiente o puede ser una persona también con mucho enojo. Entonces yo digo, Luis manifiesta un gran coraje, se puede confundir. ¿Qué será lo ideal? Utilizar una palabra que sea más precisa, que sea más directa. También caemos en anfibología cuando somos muy imprecisos. Nosotros asumimos que todo el mundo tiene que adivinar lo que estamos pensando. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, las llaves están ahí, y eso es muy común decírselo a las personas, y pasa mucho, los estudiantes me cuentan que los papás le dicen, las llaves están ahí, pero no les dice dónde. Entonces los papás o los adultos o quien está hablando asumen que uno tiene que adivinar el lugar específico donde están las llaves, y yo no lo estoy mencionando, entonces lo dejamos de manera muy imprecisa. O por ejemplo, que yo les diga, me voy a lavar. ¿Me van a lavar qué? La espalda, las manos, el cabello. Entonces, como uno lo deja abierto, la gente termina la oración y tal vez la termina con frases, con expresiones que a nosotros no nos conviene. Y como les decía, también pasa muchas veces cuando desordenamos la oración. En ese barrio se alquilan casas para matrimonios de cemento. Por supuesto no existen los matrimonios de cemento. ¿Qué es lo correcto? En ese barrio se alquilan casas de cemento para matrimonios. Para eliminar la anfibología, ¿qué hay que hacer? Tener bien estructurada la idea, bien clara, y no utilizar palabras que sean ambiguas. No es tan complicado. Algunos lo utilizan de manera chistosa, pero en contexto formal tenemos que ser bien claros y bien concretos. Carlos, muchísimas gracias. Y ahora que estabas hablando, ¿verdad?, de todos estos titulares que salen en los periódicos, esto lo escriben los periodistas. Y los periodistas son graduados, van a la universidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando entonces en las universidades? Bueno, lo que yo me he dado cuenta, y en todas las universidades, no solamente privadas, públicas y privadas, es que los muchachos que están estudiando periodismo llevan muy pocos cursos de redacción. O sea, mínimo, nada más llevan como 2, si acaso. Entonces, por supuesto, todo este tipo de técnicas, entonces no las conocen. Y al final lo que buscan también es como vender, llamar la atención, parte del sensacionalismo, y por eso cometen ese tipo de imprudencias. Hay anfibologías que son como atractivas, que son como interesantes, que crean como ese doble sentido. Pero hay otras, como en el caso del señor, que de una situación tan triste hacen mofa, y la gente, ¿qué es lo que hace? Reírse de eso. Yo me acuerdo que en el mes de junio, que tú estuviste acá en el programa, tuviste una sección sobre redacción, ¿verdad? Y en pocos minutos lo explicaste, fue muy sencillo. Bueno, tú eres profesor universitario y me imagino que tus alumnos no van a ser de estos que van a escribir porque no los vas a dejar, ¿verdad? Con cariño, pero con energía tú enseñas a los alumnos. Yo creo que este es un llamado no solamente para los profesores, sino también para los alumnos que salen del paso. Y en este caso me viene a la mente que en aquella oportunidad una señora preguntó si tú podías darle clases de redacción a un grupo de alumnos y si tú podías también orientar a otra persona dándole clases para escribir un libro. Claro, nada más que me llamen y ahí entonces negociamos, nos ponemos de acuerdo y sacamos el 8326-2865. 8326-2865 es tu teléfono. Doña Inés, perdón, también se pueden matricular como cursos libres en la universidad. Nada más me llaman y yo le digo en cuáles universidades trabajo yo, y ellos perfectamente se pueden matricular como un curso libre, o sea, no tienen que llevar la carrera. Qué lindo. Ok, vamos.